El 25 de mayo es un día muy importante para la historia del Cono Sur, porque ese día, en el año 1810, se da inicio formal a la Revolución de Mayo, que pone en movimiento la independencia en Argentina y en el resto de la Cuenca del Plata. El 25 de mayo hasta nuestros días es una fecha de celebración, en la que cada año se conmemora la Revolución de Mayo y la instauración del primer gobierno patrio. Y entonces, como muchas veces pasa en el estudio de la historia, se deja este día aislado y muchas veces se considera que todo pasó simplemente este día. Esto no es cierto. La revolución del 25 de mayo de 1810, en realidad, como tantos otros hechos históricos, fue un proceso en el tiempo y abarcó varios días. Su inicio formal no estuvo marcado por el inicio del gobierno patrio, sino por el conocimiento de cierta información, por la divulgación de una noticia. En el capítulo de esta semana, los invito a explorar los sucesos de lo que se conoce como la Semana de Mayo, literalmente una serie de días en los cuales los criollos de Buenos Aires van a tomar la decisión de gobernar su propio futuro. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La Revolución de Mayo, así como el resto de los procesos independentistas de la América Española, no sucede de casualidad. España venía atravesando un periodo de marcada decadencia, que va a culminar con la destrucción completa de su flota, su pérdida del estatus como primera potencia marítima mundial, y lo que esto conlleva, que es la desconexión entre la península ibérica y los dominios españoles en América. Hay escritores, como es el caso de López Rosas, que establecen al monarca Carlos IV como el culpable directo de la decadencia española. Pero lo cierto es que al margen de las malas decisiones de Carlos IV, España llevaba mucho tiempo ya en decadencia. Pero definitivamente el punto de inflexión para el prestigio español es la derrota en la batalla de Trafalgar, después de la cual las colonias americanas quedan prácticamente aisladas de la metrópolis. Esto produce en los criollos un sentimiento de temprana independencia. Los criollos se dan cuenta de la necesidad de autogobernarse porque ya no va a venir nadie a solucionar sus problemas. Una muestra de esto es, por ejemplo, la defensa de Buenos Aires en las dos invasiones inglesas. Esta defensa es montada por tropas milicianas compuestas en su gran mayoría por criollos, mientras la corona a duras penas manda alguna ayuda. Y entonces, con esta temprana experiencia de prácticamente autogobierno, cuando los criollos reciben la noticia de que Napoleón había depuesto al monarca español y que se había instaurado una junta de gobierno en su representación, no es de extrañar que hayan empezado a surgir voces que apoyaban la idea de una independencia completa. Sin embargo, por ahora, después de que Fernando VII abdicara y fuese encarcelado por Napoleón, los criollos aceptan el gobierno de la Junta Grande de Sevilla en representación del depuesto monarca. La Junta Grande intenta organizar una resistencia contra Napoleón, pero las tropas francesas van a ganar terreno. Por este motivo, la Junta Central que se había constituido en Sevilla se va a mudar a Cádiz, y si bien después van a intentar volver a Sevilla, se van a tener que ir otra vez y se van a refugiar en la isla de León. Las tropas napoleónicas continúan su avance por la península ibérica, conquistando prácticamente toda España, excepto Cádiz y la isla de León. La Junta Central se va a disolver y van a instaurar en su lugar un Consejo de Regencia. Y después de la disolución de la Junta Central, en Cádiz va a surgir otra junta, lo que significa que por un breve momento hay dos instituciones de gobierno que supuestamente son legítimas en España, pero a la vez ninguna lo es. La noticia de la disolución de la Junta Central, la instauración de un Consejo de Regencia y el surgimiento de una Junta Central paralela sin ningún tipo de legitimidad en Cádiz llega a América el 13 de mayo de 1810, específicamente al puerto de Montevideo. Cuando Cisneros recibe esta noticia, entiende rápidamente lo que significa.
Cisneros había sido nombrado como virrey por la Junta Central de Sevilla, reemplazando a Liniers, al cual los juntistas de Sevilla consideraban como un potencial traidor, porque era francés, en un momento en que España estaba siendo invadida por las tropas napoleónicas. Con la disolución de la Junta Central, todas las decisiones que ésta había tomado quedaban como ilegítimas, incluyendo a la designación del propio Cisneros. Por este motivo, al principio, el virrey del Río de la Plata va a intentar ocultar la noticia de la caída de la Junta Central. Pero al final, unos días después, esta noticia se va a empezar a filtrar, y entonces, el 18 de mayo, el propio Cisneros va a anunciar en Buenos Aires lo que sucedió en España. Para este momento en Buenos Aires ya existía un núcleo de patriotas que estaban actuando en pos de una potencial independencia. Y esa misma noche, cuando Cisneros da la noticia, este grupo de patriotas se reúne en una casa y redactan una petición de cabildo abierto. Los patriotas no iban ni a organizar una revuelta armada, ni iban a intentar deponer al virrey mediante la violencia. Todo lo contrario, querían que todos los vecinos de Buenos Aires participaran en la decisión para conseguir una solución por la vía jurídica. Esta reunión marca el inicio de lo que se conoce como la Semana de Mayo. Al día siguiente, el 19 de mayo de 1810, dos patriotas, Castelli y Rodríguez, van a entrevistarse con el virrey y le exigen que convoque a cabildo abierto. Cisneros sabía de antemano qué es lo que querían los patriotas, y entonces ya tenía preparada una respuesta. Promete a Castelli y Rodríguez que lo va a pensar, pero lo cierto es que no hace nada, e intenta simplemente demorar lo que ya para este punto parecía inevitable. Al día siguiente, el virrey se entrevista con los líderes de los regimientos milicianos de Buenos Aires. Quería saber si tenía el apoyo de las tropas ante un potencial alzamiento. Cisneros netamente quería saber si, como había sucedido en 1809, las tropas iban a apoyar a su virrey, como habían apoyado a Liniers en la famosa asonada de Álzaga. De los líderes militares, el que responde es Cornelio Saavedra, quien le explica a Cisneros que la situación entre 1809 y 1810 no podía ser más diferente. Las palabras de Saavedra son las siguientes: «Señor, son muy diversas las épocas de 1809 y mayo de 1810. En aquella existía España, en esta, toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por Napoleón. Cádiz y la isla de León son España. Este inmenso territorio, sus millones de habitantes, han de reconocer soberanía en los comerciantes de Cádiz y en los pescadores de la isla de León. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos». Cisneros entiende que todo el mundo estaba al tanto de que su propia autoridad ahora carecía de legitimidad, pero todavía no convoca a cabildo abierto. Entonces los revolucionarios envían otra vez a Castelli y Rodríguez para que una vez más presionen al virrey. Cisneros responde con la famosísima frase: «Hagan ustedes lo que quieran», dando a entender que su autoridad había caducado. El 21 de mayo el cabildo entra en sesión. Se tenía que tratar el proyecto de convocatoria a cabildo abierto. Ese día, la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, es ocupada por revolucionarios patriotas comandados por French y Beruti, quienes exigen que se convoque a cabildo abierto. Los cabildantes en un primer momento se mantienen en su posición, pero finalmente Cornelio Saavedra llega al mando del regimiento de patricios y logra que los cabildantes cedan. La convocatoria es para el día siguiente, el 22 de mayo. En el cabildo abierto se produce un famosísimo debate en el que se discute y se presentan argumentos para ver si se podía encontrar una solución, para ver qué hacer con respecto a la figura del virrey y con respecto al autogobierno. Los oradores más recordados son el obispo Loé, Castelli, el fiscal Villota y Juan José Paso. El debate gira en torno a la legitimidad del gobierno de las autoridades españolas en el Río de la Plata, y al respecto el obispo Loé dice que los criollos, los americanos, deben pleitesía a cualquier español, solo por el hecho de ser españoles. Castelli responde argumentando que los criollos eran súbditos directos del monarca español, no de los españoles en sí, y esto lo justificaba con dos factores. Primero, el pacto de vasallaje de 1520, en el cual los americanos aceptan el gobierno de la corona de Castilla específicamente,
Y después, el pacto de obediencia que los americanos juran a Fernando VII en el año 1808. Castelli termina argumentando que, ante la ausencia de la legítima cabeza de la corona hispánica, los americanos tenían derecho a reasumir su gobierno que habían delegado en el rey. Después de esta parte del debate está la otra, en la cual se discute a ver si Buenos Aires podía tomar este tipo de decisiones por todas las ciudades americanas. Ahí el fiscal Villota argumenta que tal vez el cabildo debía mandar representantes a cada una de las provincias para que éstas manifestaran su intención ante un potencial autogobierno. Si esto no ocurría, argumentaba Villota, entonces lo que estaba sucediendo en Buenos Aires era una mera insurrección. Y ahí es donde intercede Juan José Paso, quien argumenta que Buenos Aires, en su calidad de capital del Virreinato del Río de la Plata, era la hermana mayor de todas las provincias, y por ende tenía la potestad de tomar este tipo de decisiones de manera particular. Finalmente, quien habla es Cornelio Saavedra, quien afirma que la autoridad del virrey había caducado y entonces lógicamente había que reemplazarlo con una junta de gobierno. A su vez, también opina que mientras se conforma una junta de gobierno, se deleguen las facultades gubernamentales en el cabildo y después se procede a la votación. Los cabildantes tenían que decidir qué se hacía con Cisneros y, en caso de que fuese depuesto, qué institución de gobierno iba a surgir en su lugar. Las votaciones terminan después de las 12 de la noche, y entonces el cabildo abierto se levanta y se deja el recuento de votos para el día siguiente. El 23 de mayo se realiza el recuento de votos que culmina con la destitución definitiva de Cisneros y la instauración de una junta de gobierno provisional. Pese a que Cisneros ya no era virrey, termina siendo nombrado como presidente de esta junta provisional, lo que era una situación muy buena para el propio Cisneros, que conservaba un cargo. El día 24 se produce la jura de esta junta provisional, y si bien en un primer momento no hay ningún tipo de inconveniente, conforme pasan las horas, los patriotas empiezan a manifestar su descontento, y finalmente, la noche del 24 de mayo, Cornelio Saavedra va a ver a Cisneros y le exige su renuncia definitiva. Si va a haber junta provisional de gobierno, esta tiene que estar conformada y presidida por criollos. Cisneros por ahora se mantiene en su posición y al día siguiente va una vez más al cabildo. Ya era el 25 de mayo. En la Plaza Mayor se empiezan a juntar revolucionarios que exigen la renuncia de Cisneros y la conformación de un gobierno patrio. Y si bien al principio Cisneros se mantiene firme en su posición, al final va a terminar cediendo, va a terminar renunciando y entonces se va a constituir lo que se llama la primera junta, una nueva junta de gobierno, ahora presidida por el propio Cornelio Saavedra, un criollo gobernando a los criollos. Y de esta manera se inicia formalmente el proceso de independencia de Argentina. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.